La puerta 3 lleva abierta toda la noche. Algo quiere que escuches esto. En septiembre de 2023, un diseñador gráfico en la Ciudad de México se dio cuenta de que su voz resonaba desde el vacío de su propio hogar. El aire en su departamento era denso, cargado de un silencio que parecía tener vida propia. Las paredes, impregnadas de su esencia diaria, comenzaron a devolverle sus propios susurros, como un eco distante que se filtraba desde las esquinas más oscuras. Hace apenas unas semanas, un joven de 28 años que vive solo en un modesto departamento en la colonia Roma comenzó a notar algo extraño. Al principio, fue solo un susurro tenue, un eco de su propia voz, resonando en el silencio de la noche. Las luces de la calle se filtraban por las persianas, dibujando sombras en las paredes del pequeño salón. El murmullo inicial, suave y casi imperceptible, jugaba con su mente como una brisa que apenas rozaba sus pensamientos conscientes. Sin embargo, el evento más inquietante ocurrió un martes cualquiera, cuando escuchó un suave sí justo desde su sala, mientras él se encontraba solo en la cocina. El sonido de su propia voz, pero desprovista de su calor habitual, le heló la sangre. La cocina, normalmente un refugio cálido con el olor a café recién hecho, se convirtió en un frío escenario de incertidumbre. Miró a su alrededor, buscando una explicación lógica, pero solo encontró el vacío que lo observaba en cada rincón. No hubo explicación lógica, solo un vacío que lo observaba. Se quedó inmóvil por unos momentos, su corazón martillando en sus oídos, mientras trataba de racionalizar lo que acababa de experimentar. La sensación de ser observado se intensificó, como si las paredes mismas contuvieran ojos invisibles, y una corriente helada recorrió su espalda. A medida que pasaban los días, la presencia cobraba más intensidad. Las noches se volvieron un test de resistencia para sus nervios. Palabras sueltas se transformaron en frases completas, como si algo estuviera recolectando fragmentos de su vida cotidiana. No te preocupes, lo haré más tarde, y otras frases comunes reverberaban en la oscuridad, como si un espectro invisible estuviera practicando su actuación con un guión robado de sus momentos más íntimos. Cada vez que el joven escuchaba estas palabras, una sensación de inquietud se apoderaba de él. La familiaridad de su propia voz, distorsionada por el eco de lo desconocido, le provocaba escalofríos que recorrían su piel. Cerraba los ojos, intentando concentrarse en los sonidos cotidianos del barrio, el murmullo de los autos lejanos, el ladrido ocasional de un perro, el viento que susurraba entre las hojas de los árboles en la calle. Pero nada podía apagar la creciente certeza de que no estaba solo. Todo culminó en una noche helada cuando la voz, ahora perfeccionada, susurró justo al otro lado de la puerta de su habitación: «Sé que estás despierto». El sonido era tan claro que su corazón casi se detuvo. La habitación, sumida en penumbras, parecía encogerse a su alrededor. Las sombras danzaban sobre las paredes, y el joven, paralizado por el terror, sintió que el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar. El joven, aterrorizado, decidió grabar el fenómeno. Dejó su teléfono en la sala, esperando capturar lo que fuera que habitaba en su hogar. La luz roja del dispositivo parpadeaba suavemente en la penumbra, una pequeña señal de esperanza en medio de su creciente desesperación. Se retiró a su habitación, cerrando la puerta con cuidado para no alterar el frágil equilibrio del ambiente. En la mañana siguiente, revisó ansiosamente las grabaciones. A las 3:47 de la mañana, se escuchó su propia voz, preguntando: «¿Estás dormido?». La voz era casi idéntica a la suya, pero ligeramente desincronizada, como si el imitador detrás de la cortina todavía estuviera perfeccionando su siniestra interpretación. El joven sintió un escalofrío recorrer su columna mientras el sol de la mañana bañaba la sala con su luz dorada, un cruel contraste con el horror de la noche anterior.
Y aquí es donde se pone interesante. Durante una videollamada con un cliente, la otra persona escuchó su voz proveniente de algún lugar detrás de él. La escena se desarrolló en su pequeño estudio, donde los libros y papeles se apilaban desordenadamente y la pantalla de su computadora emitía un suave resplandor azul. La videollamada transcurría sin problemas hasta que su cliente, con el ceño fruncido, preguntó, ¿quién más está contigo? Era innegable, no estaba solo en su propio departamento. El eco de sí mismo había cobrado vida. La incomodidad en la voz del cliente lo hizo sentir expuesto, como si un telón invisible hubiera sido levantado para revelar una verdad aterradora. Intentó reírse para restarle importancia, pero su risa sonó forzada, vacilante. En su mente, las preguntas se agolpaban: ¿quién o qué estaba repitiendo sus palabras? ¿Por qué ahora? ¿Qué quería de él? La noche siguiente fue la más aterradora. El joven se preparó para lo desconocido, asegurándose de que cada ventana estuviera cerrada y cada luz apagada, como si eso pudiera protegerlo de lo intangible. Escuchó pasos en la sala y luego un susurro: mañana, justo antes de ver las sombras moverse bajo la puerta. Su cuerpo se tensó, y el sudor frío perló su frente. Las sombras se movían con una lentitud deliberada, como si saborearan el momento de terror que estaban provocando. Desde ese momento, el miedo lo invadió y comprendió que no estaba solo. El amanecer trajo consigo una sensación de alivio temporal, pero la certeza de que algo más habitaba en su hogar le pesaba como una losa. Decidió buscar ayuda, hablar con alguien que pudiera ofrecerle una explicación o una solución. Sin embargo, cada vez que intentaba verbalizar su experiencia, las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta, como si el mismo aire se resistiera a darles forma. Si la luz de tu cuarto parpadeó mientras escuchabas esto, no fuiste el único que lo notó. La advertencia resonó en su mente, un recordatorio constante de que lo inexplicable se había convertido en parte de su realidad. El joven sabía que debía enfrentar su miedo, pero cada noche, cuando las sombras se alargaban y el silencio se volvía ensordecedor, se encontraba atrapado en una danza macabra con lo desconocido.